Les saluda su amiga y su hermana en Cristo, la pastora Esther Hudson. Estamos con la serie de Fundamentos Cristianos Bíblicos. Este es un discipulado. Vamos a continuar la segunda sesión del señorío y la obediencia, de lo que significa que Cristo sea Señor. Vamos a continuar con la lección 3 del tema señorío y obediencia, y hablando de que Cristo es Señor de nuestras vidas. Pues bueno, la palabra de Dios, en la palabra de Dios tenemos respuesta a todas nuestras dudas, y es lo que quiero invitarte, que vayas conmigo, tengas tu Biblia a la mano, porque a través de la palabra de Dios es donde vamos a encontrar todas las respuestas de las que estamos de este estudio. ¿Con quién no debemos de practicar el compañerismo? Hablábamos en la sesión pasada acerca de vivir una vida santa, una vida en obediencia al Señor Jesucristo, que es lo que significa tener realmente a Jesucristo como Señor. Entonces, hablando del pecado, ¿cómo es que entonces nosotros, ya una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor, debemos de practicar el compañerismo? Esto lo vemos en Corintios, la primera carta a los Corintios. Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Ahí está la palabra del Señor. Una vez que Cristo ha entrado, ha tomado lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, Dios nos llama a vivir una vida santa. Y si nosotros estamos dando un testimonio o estamos viviendo una doble vida, entonces es lo que Dios dice. Un verdadero cristiano debe de apartarse de ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque para empezar están dando un mal nombre al nombre del Señor Jesucristo. Y claro, no es para salir del mundo, ¿verdad? Hay personas, el mundo que vive sin Cristo, vive en pecado, hacen todas estas cosas y para ellos es natural, pero hay una distinción en aquel que, diciéndose cristiano, hace estas cosas, es con el cual dice la palabra, con ese ni siquiera comáis. Así es que, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia que debería haber hecho en este caso de vergonzosa inmoralidad? Había inmoralidad en la iglesia de Corinto, y vamos a ver qué fue lo que pasó, cómo es que Pablo trató este asunto. Eso lo vemos ahí en la primera carta también a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia? Porque había un caso tal de inmoralidad, que esta persona tenía a la mujer de su padre, y eso pues, eso es pecado y es vergonzoso. Entonces debería de haberse sacado esa persona, ¿verdad? Si realmente no se arrepentía. Creo yo que Dios es un Dios de misericordia, pero Dios nos llama al arrepentimiento y a cambiar nuestro estilo de vida. Si es un estilo que degrada, que deshonra a Dios y a su palabra. Si leemos en la segunda carta a los Corintios, más adelantito, en el capítulo 6, vamos a ir al versículo 14 al 16. Ahí vemos qué dijo Pablo acerca de
el compañerismo con los incrédulos. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo que está diciendo Pablo aquí es precisamente que una vez un cristiano o un creyente no puede unirse en yugo, se dice yugo desigual porque no están en un mismo acuerdo, en un mismo sentir, no tienen la misma convicción ni los mismos valores, ni su fe está establecida sobre un fundamento de vida. Por eso es que es importante que un cristiano no se una. Cuando hablamos de esas uniones, aquí está hablando de la unión del matrimonio. Puede tener alguna otra aplicación, a lo mejor en un negocio, ya el Espíritu Santo indicará, pero aquí está haciendo una relevancia a la unión del matrimonio específicamente, que es muy importante que haya que tengan una misma fe, una misma convicción. Así es que, ¿qué manda Dios? Versículo 17 dice, por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando es así, el Señor manda salir de ese ambiente, salir de esa relación en muchas ocasiones, cuando se está llevando en pecado. ¿Qué promete Dios? Versículo 18 dice, seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros somos hechos hijos de Dios, dice la palabra, cuando a los que le reciben, a los que creen en su nombre. Entonces, ahí está. Es lo que promete, que Él nos va a llamar sus hijos. Porque todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que se han arrepentido y han entregado su vida al Señor los reconoce como hijos legítimos, nacidos del agua y del Espíritu, tal y como le dijo Dios al Señor Jesucristo, a Nicodemo. Vamos a ver en el capítulo 15, versículo 33 de 1 Corintios, la pregunta de por qué es importante que dejemos las amistades o la amistad tan íntima con los incrédulos. ¿Por qué razón? Pues aquí en el capítulo 15, versículo de primera carta a los Corintios, vamos a ver por qué razón. Versículo 33, si leemos, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es importante que nosotros, cuando hablamos aún, ¿qué es lo que estamos comunicando? Por eso es que dice la palabra de Dios en la primera carta a Juan, que el mundo oye lo de ellos. A veces en perversidades, es increíble decirlo, pero hay personas que se gozan hablar tonterías, hablar perversiones, y eso les agrada. Pero un hijo de Dios tiene otra conversación. Ya no puede compartir esas mismas cosas que corrompen no solamente la mente, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos eso, que las malas conversaciones afectan también a las buenas costumbres, y esto lo podemos ver en los niños pequeños. Por eso, como padres, somos responsables de qué relaciones nuestros hijos tienen, qué compañía están. Igual Dios se preocupa por nosotros como sus hijos, y es lo que el Señor dice: Dios ama al mundo y quiere que todos se arrepientan, pero como sus hijos, el Señor quiere que nosotros pues no seamos afectados por esas malas compañías. En Santiago 4:4
¿Qué es la enemistad entonces con el mundo? Cuando hablamos de enemistad, porque esto también se ha malentendido, pero vamos a ver qué es la amistad del mundo. Lea Santiago 4:4. Vamos hasta el final, está la carta de Santiago, la epístola. Y después de Hebreos, ahí está, capítulo 4, versículo 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay que entender esto, ¿verdad? Que el que ama más ese tipo de cosas, el pecado que hay en el mundo, a eso se refiere, no a aborrecer a las personas, pero si las personas que viven en el mundo es lo que les agrada, y si una persona, un creyente, se quiere hacer amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios. Pero igualmente, por eso hay personas, no le extrañe que cuando si usted ha entregado su vida a Cristo, hay personas aún hasta de la propia familia que ya no va a compartir sus mismas conversaciones corruptas o su mismo estilo de vida, de pecado, o no va a probar ciertas cosas que ellos hacen, pues ya no lo van a querer igual. Por eso mismo dice la palabra que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Pero igual, si igual somos amigos de Dios, el mundo nos va a aborrecer, pero que eso no nos importa, porque es mejor tener a Dios de nuestra parte, porque Dios lo es todo. Amén. Así es que si alguien escoge tener amistad con el mundo, ¿en qué se convierte? Pues ya lo acabamos de leer ahí, ¿verdad? Que el que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Así es que, ¿cuáles son los beneficios entonces del compañerismo cristiano? En Eclesiastés vemos, Dios nos ha dado la bendición de poder tener compañerismo cristiano, compartir con la familia de Dios, con aquellos que también han entregado su vida a Cristo. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8 al 12. Eclesiastés 4, 8 al 12. Vamos a ver versículo por versículo. En el versículo, vamos a leer del 8 y 9. Dice: en el versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, el compañerismo cristiano es igual. La unidad hace la fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si trabajamos para una misma causa, es como que dos personas, imagínense ese juego de la cuerda, cuando están jalando para un lado y otro. Si acá están dos, pues dos van a poder más que uno, y así es una lucha para el cristiano, porque está la tentación, está el diablo, como veíamos en la primera lección, que es el que provoca la tentación. Pero Dios, si Dios está con nosotros, y si nosotros tomamos en cuenta que el compañerismo cristiano tiene una bendición, el congregarse, hay una razón del por qué, porque eso va a edificar nuestras vidas. Y como dice aquí Eclesiastés, la primera razón, versículo 9, que dos son mejor que uno, hay más fuerza. Versículo 10, el que ama el dinero no se saciará del dinero. Perdón, estamos en el capítulo 4, versículo 10. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, ¿cómo se calentará uno solo? Habla del mismo principio. Que el poder y la bendición de la unidad, ¿verdad? Versículo 11, versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe tan fuerte. Esto se pueden apoyarse uno al otro, ¿verdad? Hablábamos del ejemplo de la cuerda. Entonces, eso es el poder y la bendición de la unidad y el compañerismo
cristiano. Vamos a continuar en la lección 4. ¿Cómo puede usted, no pasen por alto la aplicación personal, de poner ahí su aplicación, en qué forma le habló este estudio, la palabra? ¿Cómo puede usted pasar la prueba? Entonces, si a veces es tan difícil, dirá uno, es que entonces es muy difícil ser cristiano. Lo que nosotros tenemos que entender, el libro de Primera de Juan presenta una serie de situaciones mediante las cuales podemos evaluar la condición real de nuestras vidas. El engaño es una fuerza muy poderosa. El diablo es un experto y es engañador. Muchos han caído bajo la influencia de su engaño. Muchos han orado, han asistido a estudios bíblicos o inclusive han sido miembros de una iglesia, pero sus vidas no han sido verdaderamente cambiadas por Cristo. Esta es una realidad. ¿Cuál es el mensaje que proclamó Juan? Vamos allá a la primera carta de Juan, que está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Así dice la palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Que Dios es luz y en Dios no habitan las tinieblas. Entonces, ¿qué dice Juan de aquellos que proclaman tener comunión con Dios y todavía caminan en oscuridad? Ahí mismo, ahí en la misma carta, en el versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí consiste el verdadero testimonio del creyente, que la razón de lo que estamos hablando, de tener el señorío de Jesucristo y caminar en obediencia, porque una cosa es decir, pero otra cosa es hacer. Si nosotros proclamamos que Cristo Jesús es el Señor, tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, tenemos que honrarle a través de obedecerle y de honrar su palabra y su verdad. Las tinieblas es una forma, es un tipo del pecado. Entonces, si Dios es luz, en Dios no habita el pecado, no hay tinieblas en él, como dice el apóstol Juan aquí en esta carta. Y todo el que confiese amar a Dios pero odia a su hermano, o sea, a otro creyente, está caminando ¿en qué? Versículo 2, capítulo 2, 9, aquí en la misma carta nos lo indica. Dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ya para una persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Cristo, ya no puede haber, somos humanos, no se trata de perfección, pero odio, aborrecer a su hermano, entonces no es posible que esa persona realmente ha nacido de nuevo. Entonces, el amor de Dios no está en él, ¿verdad? Porque hay resentimientos. Así que, ¿qué dice Juan acerca de aquellos que aman al mundo? En otra forma, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 16. Ahí estamos todavía en la carta de Primera de Juan. Es la pregunta 6. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo esto es lo que el mundo ofrece: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. No es del Padre, no es. Muchas veces decimos: ay, es que es nuestra propia carne la que nos lleva a pecar, y por eso es que necesitamos vivir una vida en santidad y en obediencia a su palabra. ¿Cómo puede usted conocer la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Se oye feo, pero esa es la realidad. Todo aquel que no ha rendido su vida a Jesucristo no es hijo de Dios.
pero es hijo del diablo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir. No se trata de religión, se trata de una rendición de voluntad a Dios y a su palabra, a su voluntad. Nos lo dice Primera de Juan aquí también en la Biblia. Primera de Juan capítulo 3 versículos 7 al 10. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si es que los hijos de Dios, hay una distinción. Los hijos de Dios saben amar, obedecen a Dios, hacen lo bueno. No así los hijos del diablo, ¿verdad? Hacen y desobedecen la palabra del Señor. Si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, esa persona nos indica Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ahí está la verdad del Evangelio y de la palabra del Señor, que en esto puede parecer duro para muchos, para nosotros aún, pero si seguimos la verdad, seremos cambiados. La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Su resurrección venció el pecado, el poder del pecado y la muerte. A la luz del poder de la cruz no podemos aceptar un evangelio que no transforme nuestras vidas. Y en la siguiente lección vamos a estar examinando nuestras respuestas necesarias al mensaje del señorío de Cristo. Pero en esta hora yo quiero llevarlo a hacer una oración, que quizás, no sé si usted sea la persona que no es nomás decir yo creo en Dios, pero es importante que para ser cristianos, para heredar el reino de Dios, para ser hechos hijos de Dios, nosotros también tengamos un testimonio. El evangelio de Cristo transforma las vidas, y por eso vamos a darle gracias al Señor de que lo tenemos a Él. No es nuestro propio poder, pero es en el poder de su Espíritu que nos da como sus hijos, para que podamos vivir una vida santa y agradable delante de Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llevar a cabo esta lección, Señor. Enséñanos, Señor, a caminar en tu palabra. Perdona, Señor, nuestras faltas. Permítenos, Señor, tener frutos dignos de arrepentimiento, como dice tu palabra, porque hay una distinción, Señor, entre el que te sirve y el que no te sirve. Padre, que tu bendición sea sobre aquel que está escuchando, Señor, este mensaje, y si alguno no ha entregado su vida a Cristo, obra en una transformación. Si no ha rendido completamente su voluntad, obra en su vida, Señor. Tú eres el que nos ayuda, y yo le animo a que siga estudiando la palabra del Señor, porque a través de su palabra nosotros podemos conocerle a Él y podemos conocer su voluntad. Que Dios le bendiga.